Buenos días entonces, hoy día 14 de octubre iniciamos, aperturamos la unidad número 5 del curso de física. En esta unidad vamos a desarrollar el tema de dinámica lineal. Para eso hacemos un resumen de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Hemos visto una de las ramas de la física, que era la cinemática, ¿correcto? En donde estudiamos el movimiento, ¿no? Todo cuerpo que experimentaba movimiento pues se llamaba móvil, y a la cinemática no le interesaba qué es lo que causaba ese movimiento, solamente estudiaba el fenómeno del movimiento. Entonces el cuerpo podría haber sido grande, pequeño, muy pesado o de bajo peso, pero en cinemática se le llama como móvil. El móvil experimentaba el fenómeno del movimiento, y hemos visto que según la trayectoria pues estaríamos en casos de MRU, MRV. También existen otros tipos como MCU, MSV, movimiento parabólico o tiro parabólico, caída libre, etc. Y luego hemos aperturado el tema de estática. En el tema de estática estudiábamos las fuerzas que interviene en un sistema en reposo, ¿verdad? Reposo quiere decir que no experimenta movimiento en ninguna de las dos dimensiones, ni horizontal ni verticalmente. La suma de estas dos unidades que hemos estudiado, de estas dos ramas, nos facilitan para poder abordar la unidad número 5, que es dinámica lineal. En la dinámica lineal ya nos interesa qué es lo que causa que un cuerpo se mueva, ¿no? Ya nos interesa qué intensidad tiene eso que hace que se mueva un cuerpo. Y aquí en dinámica lineal sí también ya nos interesa si ese cuerpo, si ese móvil, qué masa tiene, qué peso tiene. Entonces en la rama de la dinámica lineal se estudia prácticamente la combinación del estudio de la cinemática y la estática. Y para resumirles, en dinámica lineal utilizamos todo lo que hemos aprendido hasta el momento en estática: la sumatoria de fuerzas es igual a 0, descomposición de vectores, la sumatoria de momentos es igual a 0. Y en cinemática hemos aprendido dos bloques de fórmulas, ¿cierto? En MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, una sola fórmula, y de ahí despejando obviamente puedes tener dos más. MRUV, en donde teníamos 5 fórmulas. En estática, como les decía, teníamos la sumatoria de fuerzas, la descomposición vectorial, y hemos hablado también el tema de estática, lo que estoy hablando, vectores. Un vector es un ente matemático, es una flechita, como podemos decirlo, que representa algo. En estática y en dinámica van a representar una fuerza. La fuerza en el sistema internacional de unidades se representa como Newton, ¿sí? La medida de la fuerza en el sistema internacional de unidades se representa como Newton, ¿no? Su símbolo es la N mayúscula. N mayúscula, obviamente es mayúscula en honor pues a Sir Isaac Newton, ¿verdad? El de la leyenda de la manzana, ¿no? Bien, y la fuerza además es un vector. Quiere decir que si es un vector, ¿no? Vamos a graficar acá un vector. Si es un vector, tiene entonces una dirección. La dirección normalmente se mide respecto al eje X, y es el ángulo que está formando. Esa es su dirección. Tiene un sentido hacia dónde está yendo, ¿correcto? Entonces no es lo mismo decir dirección y sentido, ¿ok? No es lo mismo decir dirección y sentido. Este vector que representa una fuerza tiene un módulo, un valor que se mide, para el caso de fuerzas se mide en newtons, ¿ok? Tiene un origen. En este caso el origen sería este. Por lo general siempre se le pone el punto O el punto 0, también le llaman, ¿no? El punto O, el punto 0 es el origen, ¿ya? Un vector entonces es un ente matemático que se utiliza en muchas ramas de la ciencia, ¿no?
Por ejemplo, los epidemiólogos utilizan el término vectores para estudiar pues la propagación, por ejemplo, del virus del dengue, ¿no? El dengue, habrán escuchado el vector dengue, ¿no? Ese nombre. Pero en dinámica utilizamos el vector para representar fuerzas. Bien, dicho esto, vamos a revisar algunos contenidos teóricos, no todos, obviamente, no todos, ¿no? Ya que no vamos a hacer, acá estudiamos leyes, no las leyes típicas como para abogados, pero sí nosotros sabemos de que existen tres leyes fundamentales que se conocen como las leyes de Newton. Exactamente en el tema de dinámica nos interesa la segunda ley, ¿no? En la segunda ley de Newton, aplicado y extendido y resumido, tenemos esta fórmula, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. La fuerza que se mide, recuerden, la fuerza se mide en newtons, n es su símbolo. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y la aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Metros por segundo, aquí está. Quiere decir que al utilizar esta fórmula, fuerza igual a masa por aceleración, voy a obtener este producto, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces kilogramo por metro por segundo al cuadrado da igual a newtons. ¿Ok? No olviden esto. ¿Ya? Voy a borrar esta parte. Kilogramo por metro por segundo al cuadrado es igual a newtons. ¿Ya? Existen otras unidades de fuerza, dinas, kilopondios. En el sistema inglés, por ejemplo, tenemos libras fuerzas, como hemos visto en el tema de estática. Pero en el tema de dinámica, cuando nosotros vamos a hablar en fuerzas y las fuerzas se miden en newtons, sabemos que un newton es el producto de una unidad de masa que se mide en kilogramos en el sistema internacional y la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, no es igual masa que peso, ¿ok? No es igual masa que el peso. Son términos distintos. La masa mide la cantidad de materia de un cuerpo. Ya sabemos que se mide en kilogramos. Y el peso es el producto de multiplicar el valor de la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. La gravedad es esa fuerza invisible, pero que se siente, que nos mantiene pues los pies sobre la tierra y hace que nosotros no salgamos volando hacia el espacio. Si ustedes han visto algunos videos del alunizaje del programa Apolo, habrán notado que los astronautas pues parece que estarían como rebotando en la superficie lunar. Es porque la masa, la aceleración de la gravedad en la luna es mucho menor que el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Para empezar, en la luna no existe atmósfera, o sea, no existe algo que respirar allí, ¿ya? Entonces el peso, vamos a apuntar acá, ¿ya? El peso, creo que aquí está en la línea, ¿no? El peso es el producto, o sea, la multiplicación de la masa, aquí está, ¿verdad? Es de la masa de un cuerpo multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad. Por lo general, el valor de la aceleración de la gravedad se toma con 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en algunos enunciados de algunos casos de física, si se quiere evitar cálculos con números decimales, van a notar ustedes de que le redondea a 10, le redondea un valor de 10. Fíjense en este ejemplo, mírenme. Acá nos dicen que la masa de un hombre adulto típico es de 70 kilogramos. Muy bien. ¿Cuál será su peso en un lugar donde la gravedad, si ustedes ven la letra G, es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y según esta fórmula que acabamos de ver arriba, la masa es igual a el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Entonces multiplico 70 por 9,8
y obtenemos 686 newtons. Profe, ¿por qué newtons? Recuerden, porque si multiplicamos kilogramo con metro por segundo al cuadrado, su resultado es newtons. Newtons es la medida en el sistema internacional de la fuerza. Entonces, que quede claro, si bien es cierto, cuando nos vamos, por ejemplo, a un médico, pasamos un chequeo médico, existe ahí un apartado llamado triaje, ¿no? Donde nos miden tu presión, te miden pues la talla y te miden tu peso, dicen, ¿no? A veces sube la balanza para calcular tu peso y no está mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos subimos a un instrumento de medición que utiliza pues resortes o utiliza pues un medidor digital, que lo que hace es, mediante la atracción de la gravedad, hundimos o maleamos el resorte o el sensor, y eso da un aproximado. Entonces, cuando dicen tu peso es 70 kilogramos, habla de kilogramos fuerza, ¿ya? Recuerden que si queremos determinar la masa como peso, hay que agregarlo como kilogramos fuerza. Normalmente no se trabaja en valores de newtons, no es necesario, porque no vas a salir pues del planeta Tierra. ¿En qué caso sí trabajaríamos con el valor de la gravedad? Bueno, un astronauta, ¿no?, que tiene una masa tan, quieren saber cuál va a ser su peso, así orbitando el planeta, cuál sería su peso, digamos, en la luna, si es que algún día se regresa, en esos casos, ¿ok? Bien, recordar también que hay una ley de Newton que nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Esta ley de Newton nosotros hemos visto en la clase de estática, ¿no? Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Y fíjense qué curioso, esta ley de Newton pues desmiente algunas escenas que nosotros vemos en las películas, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto unas películas de vaqueros o donde le dispara, ¿no?, con el arma a una persona, y la persona ni bien recibe el impacto de la bala, pues sale volando un par de metros hacia el suelo, ¿no? Eso es falso, porque según la ley de Newton, ante toda acción hay una reacción. La misma distancia que volaría o sale dispersado el que recibe la bala, es la misma distancia que tendría que también que salir disparado la persona que está utilizando el arma, ¿no? Entonces es una de las falacias de las películas, no tanto se guía por el efecto de la física, ¿ya? Acá tenemos unas explicaciones también de la segunda ley de Newton, ¿ya? Dice, mire, sobre un móvil de 6 kilogramos, fíjense, sí, hay un compañero que comenta con una R15, ¿no? Bueno, no sé qué, acá en Sudamérica es otro tipo. Dice, sobre un móvil de 6 kilogramos actúan dos fuerzas horizontales, como se observa en la figura. Calcular la aceleración que adquiere este móvil. Imaginemos que en este caso no nos dieran el gráfico, o sea, este sería el gráfico, ¿correcto? Imaginemos que en este caso no nos dieran el gráfico y solamente tengamos el enunciado. ¿Qué podemos rescatar del enunciado para nosotros poder interpretar y graficar el enunciado? ¿Ya? Primero, se trata de un móvil, nos dice, quiere decir que es un cuerpo que experimenta movimiento. Si estaremos en el tema de estática, no nos interesaría la masa de ese móvil, pero como ya estamos en el tema de dinámica, sí nos va a interesar la masa o el peso del móvil. Sí nos va a interesar, es muy importante esto, ¿ya? No es un móvil de 6 kilogramos, esa es su masa, ¿no? Muy bien, interactúan en él dos fuerzas horizontales. Otro dato, miren, horizontales. Quiere decir que esas fuerzas van a tener una dirección horizontal. Muy bien. Y como ya podemos observar en el gráfico, ahora sí observen el gráfico, en este gráfico podemos ver que efectivamente hay dos fuerzas, una de 42 newtons de intensidad
y la otra de 18 newtons de intensidad. ¿Tiene la misma dirección? Sí, todos están horizontalmente, o sea, que están formando 180 grados, si queremos ser más precisos, ¿no? Pero no tienen el mismo sentido, porque el de 42 va de izquierda y apunta hacia la derecha, y la de 18 va de derecha y apunta hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Y acá en dinámica hay que actualizar algo. Si bien es cierto, nosotros graficábamos todos los vectores en un plano cartesiano, recuerdan ustedes, y conveníamos de que todos los vectores que apuntan hacia la derecha o hacia arriba eran positivos, y todos los vectores que apuntan hacia la izquierda o hacia abajo eran negativos, ¿cierto? Esto era en el tema de estática, era una convención, era un acuerdo que nosotros llegábamos. En cambio, en el tema de dinámica, ¿sí? La interpretación del signo, si es positivo o negativo, lo va a dar el movimiento, o sea, hacia dónde está el movimiento. Si el movimiento va de izquierda a derecha, entonces todos los vectores que apunten a favor del movimiento, ¿sí?, será positivo, y todos los vectores que apunten en contra del movimiento serán negativos. En cambio, cambiaría esto pues si el movimiento va hacia la izquierda. Entonces aquí, para determinar el signo de un vector, si es positivo o negativo, a diferencia del tema de estática, nosotros debemos analizar y razonar hacia dónde va el movimiento. En este ejemplo, nosotros podemos intuir, podemos deducir, podemos razonar que el movimiento va hacia la derecha, de izquierda a derecha. Imagínense ustedes que de este lado esté una persona pues empujando, ¿no? Y acá de este lado esté pues una persona más pequeña, ¿no? Obviamente usted va a analizar que la persona con mayor cuerpo, más grande, va a empujar más fuerte, y como estamos viendo ahí, y el móvil va a tender a ir hacia ese lado. O sea, el movimiento va a ser así, de izquierda a derecha, hacia ahí va a tender el movimiento. Entonces todos los vectores que apuntan en el mismo sentido que el movimiento serán positivos, y los vectores que apunten en sentido contrario serán negativos. Y al igual que en estática, acá también se hace una sumatoria de fuerzas en el eje donde esté el movimiento. En este caso el eje es horizontal, porque en el enunciado me dicen que es horizontal. Entonces la sumatoria de fuerzas en X será igual a, ya no es igual a 0, sino masa por la aceleración del sistema. ¿Qué vectores tenemos? ¿Qué vectores tenemos en X? Muy bien, tenemos el de 42 que será positivo, y tenemos el de 18 que será negativo. Profe, ¿por qué es negativo? Porque apunta en dirección contraria hacia donde está yendo el movimiento, que es igual a masa, 6 por la aceleración. Y ahí tenemos el mismo resultado, ¿correcto? Mucho tiene que ver con la interpretación. Acá en dinámica ya abrimos más a la interpretación, ¿no? Porque va a haber casos en donde solamente nos pone el enunciado, y uno hay que razonar, y luego, después de razonar el caso, dibujarlo. Es muy importante que todos los casos que tengamos en física sean dibujados, porque de esa manera expresa cómo estás interpretando el caso. Bien. En este otro caso del manual, ojo que el material de esta unidad también les voy a pasar al grupo, nos dice que una grúa levanta un automóvil de 1600 kilogramos con una aceleración hacia arriba. Claro, para poder levantarlo debemos jalar hacia arriba, dice levantar, no dice mover, no dice arrastrar. Una aceleración cuyo valor es 0,4 metros por segundo al cuadrado. Me piden determinar la tensión en el cable y considerar, miren acá, como les decía al inicio, considerar G, o sea, la aceleración de la gravedad, como 10 metros por segundo al cuadrado. Obviamente ahí lo está tomando de esa manera para evitar pues los decimales, ¿no? Y fíjense como aquí, bueno, ya que acá nos ayuda pues la edición, pone la foto pues de un Fórmula 1, ¿verdad? Ahí tienen la grúa, ¿no? Entonces esa grúa pues amarra
al auto. Para eso utiliza un cable, y como hemos definido en el tema de estática, un cable experimenta pues tensión. El cable, la cuerda, una cadena experimentan tensiones. Entonces, si la grúa está levantando verticalmente, el auto, pues la cuerda va a experimentar tensión, y el movimiento entonces, ¿hacia dónde tendría que ir? ¿Hacia abajo? No, ¿verdad? Razonemos, el movimiento entonces tendría que ir hacia arriba, ¿correcto? Hacia arriba iría el movimiento. ¿Por qué es importante razonar el tema del movimiento? Recuerden, porque eso nos va a dar el signo de los vectores que identifiquemos en ese sistema. Y ahí solamente hay dos vectores: la cuerda, que acá lo representan por la T, ¿no? Que es un vector que está jalando, está apuntando hacia arriba, obviamente, porque está moviendo, está jalando el auto. Y el peso que está apuntando hacia abajo. Siempre el peso, ojo, es un dato adicional, siempre el peso, no es adicional porque hemos hecho en estática. El peso es una fuerza que siempre tiende a apuntar hacia abajo, hacia el centro de la Tierra más que todo. Y acá nos dan que es 16.000 newtons. ¿Por qué 16.000 newtons? Porque el peso, que se representa por W, es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso es igual, acá está desarrollado, ¿no? El peso es igual a 1.600 kilogramos por 10, y tendríamos 16.000 newtons, ¿no? Y aplicando la ley de Newton, ¿no? Que es sumatoria de fuerzas. Acá dice fuerza resultante masa por aceleración. Yo estilo siempre hacer lo siguiente: sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. ¿Por qué sumatoria? Porque intervienen varios vectores. Ahora, si en el caso del ejemplo 1 era en la horizontal, acá observamos que no se está moviendo horizontalmente, es vertical. Entonces, por lo tanto, vamos a tener en el eje Y, o sea, en el eje vertical. Y como hemos definido y hemos analizado que el movimiento es hacia arriba, entonces todo lo que es hacia arriba será positivo, la tensión. Y todo lo que es hacia abajo será negativo, los 16.000 newtons de peso, ¿verdad? Es igual a su masa 1.600 kilogramos. Por la aceleración, y apunto ahí el dato de la aceleración, que es 0,4 metros por segundo al cuadrado, y en una ecuación se calcula el valor de la tensión, ¿sí? Entonces hay que hacer ese razonamiento. No en todos los casos que vamos a ver más adelante vamos a tener pues la facilidad de que nos da un gráfico. A veces, revisar el material, a veces vamos a tener uno que otro enunciado donde nosotros debemos graficar. Nosotros debemos graficar. No es el caso en este ejemplo. Bien, eso es todo el contenido teórico de esta unidad, ¿no? A pesar de que es un tema bastante complejo, fíjense que ese es todo el contenido teórico. No significa eso, ojo, no significa eso de que no haya más contenido. Recuerden que para ingresar al tema de dinámica se ha tenido que pasar previamente por el tema de cinemática, donde estudiamos el móvil, las fórmulas de cinemática, y también por el tema de estática, donde hemos visto descomposición vectorial, sumatoria de fuerzas, resultante de fuerzas, etc. Y unido con esos dos conocimientos que ya tenemos, ya podemos abordar el tema de física, de dinámica. En dinámica, donde más que todo se utiliza la segunda ley de Newton, ¿no? Y donde existe solamente una fórmula: la fuerza igual a masa por la aceleración, nada más, ¿ya? Y en donde en dinámica ya nos interesa en sí el móvil y cuánto pesa el móvil. En cinemática no nos interesaba eso, ¿ya? En dinámica sí. Muy bien, hasta esa explicación.